¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti ya existe el poder para superar cualquier obstáculo, alcanzar lo imposible y experimentar lo sobrenatural? Ese poder es la fe, pero no cualquier fe. Una fe viva, activa y profundamente conectada con Dios. La fe no es solo una idea abstracta o un concepto espiritual. Es una fuerza transformadora que puede mover montañas, romper cadenas y traer vida donde antes había muerte. Sin embargo, muchos no comprenden plenamente cómo la fe opera o cómo activar su potencial para impactar cada área de sus vidas. En este mensaje vamos a explorar el poder oculto de la fe, ese misterio espiritual que la Biblia describe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablaremos de cómo la fe no solo nos conecta con Dios, sino que también actúa como el puente entre nuestras limitaciones humanas y el poder ilimitado del Creador. Descubriremos por qué la fe es el instrumento más poderoso para agradar a Dios, cómo opera en lo invisible para producir resultados visibles y cómo puede convertirse en el motor que impulse milagros en tu vida diaria. Al final de este mensaje tendrás una comprensión más profunda de cómo cultivar una fe que no solo sea teórica, sino práctica y poderosa. Este contenido está diseñado para inspirarte a vivir con una confianza renovada en Dios y con la expectativa de que lo imposible puede hacerse posible. Así que, si estás listo para descubrir cómo la fe puede transformar tu relación con Dios y tu manera de enfrentar la vida, te invito a quedarte hasta el final. Suscríbete para más contenido como este y permite que la fe despierte el gigante espiritual que hay dentro de ti. La fe es un misterio porque opera en un ámbito que no podemos medir con los sentidos ni comprender completamente con la lógica humana. Es una fuerza espiritual que actúa en lo invisible, pero produce resultados tangibles. Cuando la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, nos está mostrando que la fe va más allá de la razón humana. Es una convicción profunda en la fidelidad de Dios y en su capacidad para cumplir lo que ha prometido, incluso cuando las circunstancias aparentan lo contrario. El misterio de la fe radica en que no depende de lo visible, sino de lo eterno. Todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios, algo que solo es comprendido por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Aquí vemos cómo la fe actúa como un puente entre lo visible y lo invisible, conectándonos con el poder creador de Dios. La fe nos permite aceptar lo que todavía no podemos ver y creer en aquello que aún no ha sucedido, pero que está garantizado por las promesas de Dios. Piensa en los héroes de la fe que describe Hebreos 11. Cada uno de ellos enfrentó circunstancias imposibles, pero su fe les permitió ver más allá de las limitaciones humanas. Noé, por ejemplo, fue llamado a construir un arca en un mundo donde nunca había llovido. Su obediencia fue fruto de una fe que confiaba plenamente en la palabra de Dios, aunque lo que se le pedía parecía absurdo. La fe de Noé operó antes de que la evidencia fuera visible, y su fidelidad salvó no solo a su familia, sino también a toda la humanidad. La fe también es misteriosa porque no siempre revela de inmediato cómo Dios va a obrar. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra natal y dirigirse a una tierra desconocida, lo hizo sin saber exactamente a dónde iba. Hebreos 11:8. Esa fe no se basó en un plan detallado, sino en la confianza en el carácter y las promesas de Dios. Este es un aspecto crucial de la fe. No exige pruebas visibles, sino que descansa en la certeza de que Dios es fiel y cumple lo que promete. Otro elemento del misterio de la fe es que nos transforma internamente antes de que veamos cambios externos.
Cuando confiamos en Dios, algo profundo ocurre en nuestro espíritu. Obtenemos paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la incertidumbre y fortaleza cuando todo parece perdido. La fe tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva, ayudándonos a ver las circunstancias a través de los ojos de Dios, en lugar de nuestras propias limitaciones. Jesús enfatizó este poder oculto de la fe cuando dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Aquí vemos que no es el tamaño de la fe lo que importa, sino su calidad y su enfoque. Una fe pequeña pero verdadera tiene el poder de mover montañas porque no depende de nuestra capacidad, sino del poder ilimitado de Dios. El misterio de la fe también se revela en cómo nos capacita para confiar en lo invisible. Cuando enfrentamos desafíos, la fe nos permite ver más allá del problema inmediato y enfocarnos en el propósito eterno de Dios. Esto no significa ignorar la realidad, sino interpretarla a través de la perspectiva divina. La fe no niega los obstáculos, pero se rehúsa a ser definida por ellos. Es la fe la que nos permite declarar, como Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12-13. Finalmente, el misterio de la fe está en cómo nos lleva a depender completamente de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia, la fe nos desafía a rendirnos y confiar en que Dios tiene el control. Es un acto de entrega total que dice: no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que tú, Señor, cumplirás lo que has prometido. Esta confianza radical en Dios es lo que activa su poder y libera su gracia para obrar en nuestras vidas. El misterio de la fe no es algo que podamos descifrar completamente, pero podemos vivirlo. Al confiar en Dios, al caminar en obediencia y al aferrarnos a sus promesas, experimentaremos cómo su poder opera en nuestras vidas de maneras que van más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Confiar y obedecer a Dios. El secreto de la fe radica en su capacidad para movernos de la teoría a la acción. La fe no es solo creer que Dios existe o que Él puede obrar. Es confiar plenamente en su carácter y obedecer su palabra, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. La Biblia nos muestra que la fe verdadera siempre se manifiesta en acción, y esta acción es la evidencia externa de una convicción interna. Santiago lo explica claramente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Esto nos enseña que el secreto de la fe no está solo en creer, sino en vivir según lo que creemos. La fe implica dar pasos audaces hacia lo desconocido, confiando en que Dios ya ha preparado el camino. Consideremos el ejemplo de Noé, quien construyó un arca cuando nunca antes había llovido. Su fe no se basaba en la experiencia previa o en lo que veía a su alrededor, sino en la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7. Esta obediencia radical demuestra que el secreto de la fe es creerle a Dios por encima de nuestras propias circunstancias o razonamientos humanos. El secreto de la fe también está en su capacidad para cambiar nuestra perspectiva. La fe nos lleva a ver la vida desde el punto de vista de Dios, no desde nuestras limitaciones humanas. Cuando Abraham fue llamado a salir de su tierra y su parentela, no sabía a dónde iba, pero obedeció porque confiaba en el carácter de Dios. Por la fe, Abraham obedeció al ser llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8.
Su confianza no estaba basada en un plan detallado, sino en la fidelidad de aquel que lo había llamado. Aquí vemos que la fe opera como un acto de rendición. No necesitamos entender todos los detalles, solo confiar en que Dios es bueno y que su propósito siempre se cumplirá. Un aspecto esencial del secreto de la fe es que produce acción antes de ver los resultados. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que actuaron en fe sin evidencia visible. Moisés levantó su vara frente al Mar Rojo antes de que las aguas se abrieran. Los israelitas marcharon alrededor de Jericó antes de que los muros cayeran. Y el profeta Elías preparó el altar y oró antes de que cayera el fuego del cielo. En cada caso, la fe fue el detonante que liberó el poder de Dios. Esto nos enseña que no debemos esperar a que las circunstancias sean favorables para obedecer. Nuestra fe debe actuar primero. La fe también implica confiar en el tiempo de Dios, lo cual requiere paciencia y perseverancia. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de tener un hijo. Durante ese tiempo, enfrentó dudas, desafíos y momentos de incertidumbre. Pero la Biblia dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Este versículo revela que el secreto de la fe no está en la rapidez con la que se cumplen las promesas, sino en cómo confiamos en Dios mientras esperamos. Otro aspecto clave de la fe es que siempre apunta hacia Dios, no hacia nuestras propias capacidades. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, su fe lo sostuvo mientras mantuvo su mirada en el Señor. Pero tan pronto como se enfocó en las olas y el viento, comenzó a hundirse. Mateo 14, 29-30. Este incidente nos recuerda que la fe no se trata de ignorar las dificultades, sino de mantener nuestra atención en aquel que tiene el poder para superarlas. El secreto de la fe también está en su relación con la obediencia. Cada acto de fe requiere una respuesta práctica que demuestre nuestra confianza en Dios. La mujer con flujo de sangre creyó que sería sanada si tocaba el manto de Jesús. Pero su fe no se quedó en su mente, se movió entre la multitud para poner su convicción en acción. Marcos 5:25-34. Esta combinación de confianza y obediencia activó el poder de Dios en su vida, mostrando que la fe sin acción es incompleta. Finalmente, el secreto de la fe es que siempre da gloria a Dios. Cuando ejercemos fe, estamos diciendo: Señor, confío en que tú eres suficiente y en que tu palabra es verdad. Este acto de rendición no solo libera el poder de Dios en nuestras vidas, sino que también le da la gloria que merece. Jesús mismo dijo: todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Este versículo encapsula el secreto de la fe. Cuando creemos, alineamos nuestras vidas con el propósito de Dios y lo imposible se convierte en realidad. El secreto de la fe está en su simplicidad: confiar plenamente en Dios y actuar en obediencia. No se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar con la certeza de que Dios tiene el control. Cuando vivimos por fe, no solo experimentamos su poder, sino que también le damos el honor que Él merece. Así que hoy decide confiar y obedecer, sabiendo que el secreto de la fe está en poner tu confianza en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Cómo la fe opera para crear milagros? La fe es el canal a través del cual el poder sobrenatural de Dios se manifiesta en lo natural. Cuando la fe está presente, lo que parecía imposible se convierte en una realidad, y lo que antes no existía cobra vida por el poder de Dios. La fe no solo espera un milagro, actúa como la llave que lo desbloquea. Sin embargo, para comprender cómo opera la fe en la creación de milagros, debemos analizar cómo funciona en las Escrituras y cómo se aplica en nuestra vida diaria.
Primero, la fe opera declarando lo invisible como si ya fuera una realidad. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Este principio se refleja en nuestra propia fe. Cuando declaramos en el nombre de Jesús, estamos alineando nuestras palabras con el poder creativo de Dios. Jesús mismo lo ilustró cuando dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Aquí la fe no es pasiva ni silenciosa, sino que se expresa en palabras que activan el mover de Dios. Un ejemplo poderoso es la historia de la mujer con flujo de sangre. Marcos 5:25-34. Ella había intentado todo, pero nada funcionaba. Sin embargo, declaró en su corazón: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Esa declaración fue una demostración de fe en acción. No esperó a que Jesús se acercara a ella, sino que se movió hacia él, creyendo que su milagro era posible. Cuando tocó el manto de Jesús, su fe activó el poder de Dios, y Jesús mismo dijo: hija, tu fe te ha sanado. Esto nos enseña que la fe no solo espera, también actúa con determinación. La fe también desafía lo imposible. En el Antiguo Testamento vemos cómo la fe de Moisés llevó a la liberación de Israel. Cuando se enfrentó al Mar Rojo, Dios le dio una instrucción: levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Éxodo 14:16. A primera vista esa acción parecía insignificante, pero cuando Moisés obedeció, el poder de Dios se manifestó, dividiendo el mar y creando un camino seco para su pueblo. Aquí vemos que la fe no se basa en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de nuestra obediencia. Otro ejemplo es la historia de los muros de Jericó, Josué 6. Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, obedeciendo una instrucción que parecía ilógica. Su fe no estaba en las murallas ni en su propio esfuerzo, sino en la palabra de Dios. Al 7º día, cuando gritaron, las murallas cayeron. Este relato muestra que la fe opera incluso cuando no entendemos cómo Dios cumplirá su promesa. Lo importante no es nuestra lógica, sino nuestra disposición a actuar en obediencia. La fe también opera al confiar en la palabra de Dios antes de ver resultados. Jesús demostró este principio al resucitar a Lázaro. Cuando llegó a la tumba dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Juan 11:41. En ese momento, Lázaro aún estaba muerto, pero Jesús habló con fe, declarando lo que estaba a punto de suceder. Luego dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Este milagro muestra que la fe no espera ver la evidencia para creer. Actúa con la certeza de que Dios ya está obrando. Otro aspecto clave es que la fe opera en completa dependencia de Dios. Cuando Pedro caminó sobre el agua, Mateo 14:28-31, lo hizo porque creyó en la palabra de Jesús. Sin embargo, cuando quitó su mirada del Señor y se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Este episodio nos enseña que la fe opera mejor cuando nuestra atención está completamente en Dios, no en las circunstancias. La fe no niega la realidad del problema, pero se niega a ser definida por él. La fe también se fortalece en el proceso de esperar. Abraham es un ejemplo perfecto de esto. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, pero tuvo que esperar 25 años para ver el cumplimiento de esa promesa. Durante ese tiempo, su fe fue probada, pero no se debilitó. La Biblia dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Aquí vemos que la fe no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre produce resultados seguros. Finalmente, la fe opera cuando está alineada con la voluntad de Dios.
Muchas veces pedimos cosas que no están en su plan y nos frustramos cuando no vemos resultados. Sin embargo, 1 Juan 5:14 nos asegura: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto significa que nuestra fe debe estar arraigada en las promesas de Dios, no en nuestros propios deseos. Cuando oramos con fe, confiando en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, veremos milagros que reflejan su gloria. La fe es el motor que activa lo sobrenatural en nuestras vidas. Es la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no vemos evidencia inmediata. Opera al declarar lo invisible como real, al desafiar lo imposible y al actuar en obediencia. La fe crea milagros porque nos conecta con el poder ilimitado de Dios y nos lleva a depender completamente de Él. Si aprendemos a vivir por fe, no solo experimentaremos milagros, sino que también veremos cómo nuestras vidas se alinean con el propósito eterno de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es opcional en la vida cristiana, es un requisito indispensable. Hebreos 11:6 declara claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos enseña que la fe no solo es la base de nuestra relación con Dios, sino también el medio por el cual nos acercamos a Él y vivimos en comunión con su voluntad. Si carecemos de fe, no podemos establecer una conexión genuina con Dios, ni experimentar su poder en nuestras vidas. La razón por la que sin fe es imposible agradar a Dios radica en su naturaleza y en la manera en que Él interactúa con nosotros. Dios es espíritu, invisible y eterno. Para relacionarnos con Él necesitamos fe, porque nuestra percepción humana limitada no puede comprender ni alcanzar a Dios por sí sola. La fe actúa como el puente que nos conecta con lo sobrenatural, permitiéndonos confiar en lo que no podemos ver, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Este caminar por fe es un acto de confianza absoluta en el carácter de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir sus promesas. La falta de fe limita lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Mateo 13:58, donde se nos dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aunque Jesús tenía el poder de sanar y transformar vidas, la incredulidad de las personas de su pueblo natal bloqueó las bendiciones que estaban a su disposición. Esto demuestra que la fe no solo agrada a Dios, sino que también abre la puerta para que su poder fluya en nosotros. La fe es esencial porque revela nuestra dependencia total de Dios. En un mundo que celebra la autosuficiencia y el control, la fe nos desafía a rendirnos completamente a aquel que tiene el control absoluto. Cuando nos acercamos a Dios en fe, estamos reconociendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos su gracia y que confiamos en su capacidad para suplir nuestras necesidades. Este acto de rendición agrada a Dios porque refleja nuestra humildad y nuestra disposición a confiar en Él. Un ejemplo poderoso de cómo la fe agrada a Dios lo encontramos en la vida de Abraham. Él es llamado el padre de la fe porque confió en las promesas de Dios incluso cuando parecían imposibles. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Este acto de obediencia radical agradó tanto a Dios que Abraham fue considerado justo por su fe. Génesis 15:6. La fe de Abraham nos enseña que agradar a Dios no se trata de entender todos los detalles, sino de confiar en su carácter y su palabra, incluso en medio de la incertidumbre. La fe también nos impulsa a actuar de acuerdo con lo que creemos.
lo cual agrada profundamente a Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que demostraron su fe a través de sus acciones. Rahab, por ejemplo, mostró su fe al esconder a los espías israelitas, creyendo que Dios le daría la victoria a su pueblo. Josué 2:8-14. Su fe no solo le permitió salvar su vida, sino que también la colocó en la genealogía de Jesús. Esto nos enseña que, cuando actuamos en fe, incluso nuestras acciones más simples pueden tener un impacto eterno y ser un testimonio del poder de Dios. Sin fe, no podemos experimentar la salvación, que es el regalo más grande de Dios para nosotros. Efesios 2:8 dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». La fe es el medio por el cual recibimos la gracia salvadora de Dios. Sin ella, estamos espiritualmente muertos y separados de Él. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, somos reconciliados con Dios y comenzamos una relación transformadora con Él. Otro aspecto crucial de la fe es que nos permite mantenernos firmes en medio de las pruebas. Las dificultades de la vida tienen el potencial de fortalecer nuestra fe o de debilitarla, dependiendo de cómo respondamos. Santiago 1:3-4 nos anima diciendo: «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Cuando enfrentamos desafíos con fe, no solo agradamos a Dios, sino que también crecemos espiritualmente y nos acercamos más a su propósito. Por último, la fe agrada a Dios porque nos lleva a buscarlo continuamente. Hebreos 11:6 afirma que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto significa que la fe nos impulsa a tener una relación activa y constante con Él, confiando en que su recompensa es segura. Esta búsqueda constante no solo nos beneficia, sino que también glorifica a Dios al demostrar que Él es el centro de nuestra vida. En resumen, sin fe es imposible agradar a Dios porque la fe es la base de nuestra relación con Él, la llave que abre las puertas de su poder y la expresión de nuestra dependencia total en su gracia. La fe no solo agrada a Dios, sino que también transforma nuestras vidas, permitiéndonos experimentar su amor, su poder y su propósito en maneras que van más allá de nuestra comprensión. Hoy elige caminar en fe, sabiendo que este acto de confianza no solo agrada al corazón de Dios, sino que también libera su poder para obrar en tu vida. ¿Cómo cultivar una fe viva y poderosa? La fe no es algo que simplemente aparece, es un don de Dios que necesita ser cultivado, fortalecido y ejercitado constantemente. Como un músculo espiritual, la fe crece a través de la práctica, la obediencia y la conexión con Dios. Romanos 10:17 dice: «La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Esto significa que nuestra fe se nutre y fortalece al exponernos continuamente a la verdad de las Escrituras. Pero, ¿cómo podemos cultivar una fe viva y poderosa que transforme nuestras vidas y nos acerque más a Dios? Primero, debemos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. La Biblia no solo nos enseña quién es Dios, sino que también nos revela sus promesas, su carácter y su voluntad para nuestras vidas. Cada vez que leemos y meditamos en la palabra, nuestra fe crece porque comenzamos a ver nuestras circunstancias a través del lente de Dios y no de nuestras propias limitaciones. Josué 1:8 nos anima a meditar en la palabra día y noche para que podamos prosperar y actuar con sabiduría. Este hábito constante de leer y aplicar la palabra es fundamental para desarrollar una fe sólida y activa. La oración también juega un papel esencial en el cultivo de la fe. La fe no es solo un conocimiento intelectual, sino una relación íntima con Dios. Y esta relación se profundiza a través de la comunicación constante con Él.
Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también aprendemos a escuchar su voz, a discernir su dirección y a confiar en su tiempo. Los discípulos, reconociendo la importancia de la fe, pidieron a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con el corazón de Dios y fortalece nuestra confianza en su poder y fidelidad. Otra manera de cultivar una fe viva es recordando y testificando las obras de Dios en nuestra vida. A menudo, enfrentamos nuevas pruebas y olvidamos cómo Dios nos ha rescatado en el pasado. Recordar sus milagros y bendiciones anteriores refuerza nuestra confianza en que Él es capaz de hacer mucho más. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a levantar memoriales para recordar sus obras. Josué 4, 6, 7. Hoy podemos hacer esto escribiendo un diario espiritual o compartiendo nuestro testimonio con otros, lo cual no solo edifica nuestra fe, sino también la de quienes nos escuchan. La comunidad cristiana también es fundamental para fortalecer nuestra fe. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente. Estar rodeados de creyentes que nos inspiran, nos corrigen con amor y nos alientan a seguir adelante, nos ayuda a mantenernos firmes en momentos de duda o debilidad. Dios diseñó a su iglesia como un cuerpo interdependiente, donde la fe de unos refuerza la de otros. La fe también crece cuando nos enfrentamos a desafíos. Aunque preferiríamos evitar las pruebas, estas son oportunidades para que nuestra fe se refine y se fortalezca. Santiago 1, 3, 4 nos recuerda que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que esta paciencia nos lleva a la madurez espiritual. Cada vez que confiamos en Dios durante tiempos difíciles, nuestra fe se vuelve más resistente porque experimentamos su poder y fidelidad de manera tangible. Por último, debemos poner nuestra fe en acción. Santiago 2:26 dice: la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestra fe no puede ser solo algo interno o teórico. Debe manifestarse en nuestra vida diaria a través de actos de obediencia, servicio y amor. Cada vez que damos un paso en fe, ya sea grande o pequeño, fortalecemos nuestra confianza en Dios y abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Cultivar una fe viva y poderosa no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de confiar, obedecer y depender de Dios. Al nutrir nuestra fe con la palabra, fortalecerla con la oración, compartirla con otros, recordarla en nuestras pruebas y ponerla en práctica, experimentaremos una relación más profunda con Dios y veremos su poder transformador en nuestras vidas. Una fe viva no solo nos sostiene, sino que también nos posiciona para cumplir el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. La fe es mucho más que un concepto espiritual. Es el cimiento de nuestra relación con Dios y la clave para experimentar su poder transformador. Como hemos visto, la fe opera en lo invisible, se traduce en obediencia, desafía lo imposible y abre la puerta a milagros que cambian vidas. No es un accesorio opcional en nuestra vida cristiana, es una necesidad absoluta. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y sin ella nuestra conexión con su propósito y promesas se debilita. El poder oculto de la fe está en su capacidad para trascender nuestras limitaciones humanas. Cuando creemos en Dios, no solo estamos afirmando que Él existe, sino que estamos declarando nuestra confianza en su carácter, en su palabra y en su plan para nosotros. La fe nos permite caminar con certeza incluso cuando no vemos el camino completo. Es como la semilla que, aunque pequeña, contiene el potencial para crecer y producir fruto abundante. Jesús lo dejó claro: si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible.
Mateo 17:20. Vivir por fe no significa ignorar las dificultades o los desafíos, sino enfrentarlos con la seguridad de que Dios está obrando, incluso cuando no lo entendemos. La fe nos da acceso a las promesas de Dios, nos impulsa a obedecer en medio de la incertidumbre y nos fortalece para perseverar en las pruebas. Cada paso de fe que damos es una declaración de que confiamos en el Dios que puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Efesios 3:20. Hoy, el desafío es este. ¿Estás dispuesto a activar tu fe? Tal vez enfrentas situaciones que parecen imposibles, pero recuerda que la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha prometido. Él es fiel. Y cuando le buscamos con fe genuina, Él no solo responde, sino que también se glorifica en nuestras vidas. Así que elige creer, obedecer y caminar por fe. No te detengas en las dudas ni en los miedos, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando le entregas tu vida en confianza plena, su poder se desata, su amor te transforma y su propósito se cumple en ti. La fe no solo agrada a Dios, sino que te posiciona para ver su gloria. ¿Estás listo para vivir una vida marcada por el poder de la fe?